Febrero de 1979. Sigamos en Estados Unidos para continuar nuestra inmersión en la actualidad de los juegos recreativos a través de las páginas de Playmeter. Cada número de la revista refleja el estado de ánimo de los explotadores, una mezcla de entusiasmo por las novedades y de preocupación por los costes, la competencia y la transformación del sector. Hoy nos sumergimos en dos números de esa revista, el del 1 y el 15 de febrero de 1979. La idea es capturar el pulso de la industria en ese preciso momento. ¿Qué innovaciones estaban generando revuelo? ¿Qué tensiones existían bajo la superficie? ¿Cuál era la atmósfera general en el mundo de las recreativas según los propios protagonistas? Para empezar, pongámonos en la piel del operador de máquinas. Mencionábamos esa mezcla de entusiasmo y preocupación. Había un artículo muy interesante de Thomas J. Poplar que ponía el foco en una división que se estaba haciendo evidente: los operadores de ruta tradicionales frente a los nuevos operadores de salones recreativos, sobre todo en centros comerciales. ¿Qué estaba pasando exactamente ahí? Pues sí, es que estaba surgiendo un nuevo perfil de empresario en el sector y sus necesidades eran, radicalmente distintas. Poplar lo describía muy bien. Estos operadores de centros comerciales se sentían bastante abandonados por los distribuidores y fabricantes. Lo curioso es que, sin pretenderlo, habían creado un mercado donde el vendedor tenía toda la ventaja. Pagaban precios premium por las máquinas más nuevas y, como necesitaban llenar locales grandes, a menudo les colaban equipos más viejos o menos populares como relleno. Vaya, así que sentían que no les estaban tratando como clientes prioritarios, a pesar de invertir fuerte. ¿Y qué pedían entonces? ¿Más soporte técnico, quizás? No exactamente. Su día a día era diferente. Les importaba menos cómo arreglar una jukebox averiada a las 3 de la mañana en un bar remoto, vamos. Lo que necesitaban era formación específica para su modelo. Seminarios sobre gestión eficiente de salones recreativos, cómo controlar el efectivo, cómo asegurar la integridad de los empleados. Ah, claro. Análisis de costes adaptados a locales con mucho personal y tráfico. Buscaban herramientas de gestión empresarial, no solo de mantenimiento técnico. Era un síntoma claro de esa transformación del sector que se palpaba. Tiene todo el sentido. Y esas preocupaciones por los costes y la gestión financiera eran, por lo visto, un tema candente. Se mencionaba un seminario específico de la AMUA, en colaboración con Notre Dame, con expertos como los doctores John Malone y Kenneth Milani, centrado justo en eso, estrategias financieras. Y también un artículo sobre depreciación de Charles C. Ross. ¿Qué claves daba? Iba por ahí también. Ross iba directo a la optimización fiscal, algo vital para estos negocios. Recomendaba métodos de depreciación acelerada, como la suma de dígitos de los años o el saldo decreciente. La idea central, y esto revela mucho sobre la mentalidad financiera que necesitaban, es el concepto del valor temporal del dinero. Al depreciar más en los primeros años de vida de una máquina, aplazas el pago de impuestos. O sea, no es que pagues menos al final, sino que pagas Más tarde. así. Exacto. Y ese dinero que no pagas hoy al fisco es, en la práctica, como un préstamo sin intereses que te hace el gobierno. Ese flujo de caja liberado era oro puro para reinvertir en máquinas nuevas que no paraban de subir de precio y eran la clave para atraer público. El artículo de Ross incluso entraba en detalles muy prácticos, fíjate, como usar cuentas corrientes que dieran intereses, comparaba los fondos del mercado monetario con los planes ATS de los bancos o la estrategia del desembolso controlado. Desembolso controlado. Eso suena sofisticado. ¿Qué era? Era básicamente jugar con los tiempos que tardaban los cheques en compensarse, lo que llamaban el postal float. Pagabas tus facturas con cheques, pero mientras ese cheque viajaba y se procesaba, el dinero seguía en tu cuenta generando intereses. Todo enfocado a exprimir cada dólar y optimizar el flujo de caja, algo esencial cuando manejas inversiones costosas y constantes como las máquinas recreativas. Entendido. Gestión financiera pura y dura. Pero claro, el otro lado de la moneda era el producto en sí, los juegos. Ahí sí que parecía haber más entusiasmo, sobre todo con la famosa transición a la tecnología de estado sólido, LSS. Había una entrevista clave con Michael Stroll, el presidente de Williams Electronics, que no rehuía las preguntas difíciles. ¿Cumplía el estado sólido las promesas de mayor fiabilidad y menor coste? Porque esa era la gran pregunta, ¿no? Pues mira, Stroll ofrecía una perspectiva muy honesta y en cierto modo sorprendente. Comparaba la situación con lo que había pasado antes con las cajas registradoras electrónicas. Admitía que la industria de los juegos estaba todavía muy verde con el SS. Y aquí viene lo paradójico.
El tiempo de inactividad de las máquinas era de hecho mayor al principio con el SS que con las viejas electromecánicas, las EM. ¿Mayor? Pero no se suponía que era más fiable. Vaya. La tecnología base sí, pero el ecosistema no estaba preparado. Ni los operadores ni los técnicos de los distribuidores tenían la formación, la experiencia o a menudo el equipamiento específico, como programadores de EPROMs o instrumental de diagnóstico, para reparar placas de estado sólido complejas. Las EM, en cambio, eran tecnología conocida, reparable con herramientas básicas y conocimientos extendidos. Era un lío, vamos. Ya veo. Stroll decía que la responsabilidad era compartida. Los fabricantes tenían que mejorar sus pruebas de calidad para reducir fallos iniciales y los distribuidores tenían que, ponerse las pilas, invertir en formar a sus técnicos y en equipamiento. De hecho, comentaba que Williams acababa de cambiar su política de garantía, pagando a los distribuidores por las reparaciones en garantía y dándoles placas de incentivo para agilizar el servicio. Era un reconocimiento de problema, claro. Vale, eso explica la fiabilidad inicial. Pero ¿y el coste? Esa era la comparación inevitable. Las calculadoras de bolsillo habían bajado de precio espectacularmente. ¿Por qué los pinballs SS seguían siendo tan caros? ¿Qué decía Stroll de eso? Esta es una de las revelaciones clave de la entrevista, la verdad. Stroll desmonta ese mito de forma muy clara. Argumentaba que la electrónica, los chips y las placas eran solo una fracción del coste total de un pinball, quizás un 30% más o menos. El resto era madera para el mueble, el cristal del tablero, el propio tablero de juego serigrafiado, los displays de puntuación, los transformadores, el cableado, y todos esos componentes estaban subiendo de precio sin parar por la inflación brutal de finales de los 70. Ah, claro, la inflación de la época. Exacto. Su tesis era que el estado sólido en realidad había conseguido contener la escalada de precios. Un pinball electromecánico con las mismas características en 1979 habría sido igual de caro, o incluso más, según él. Además, añadía que, a diferencia de las calculadoras que se fabricaban por millones, los componentes electrónicos de los pinballs ya se beneficiaban de las economías de escala de la industria general de semiconductores. Producir más pinballs no iba a abaratar significativamente esos componentes. El impacto en el precio final era limitado. Fascinante. O sea que la percepción era una cosa y la realidad de los costes otra. Entonces, la gran ventaja del SS no era el precio ni, al menos al principio, la fiabilidad. ¿Dónde estaba el atractivo real? Las funciones, ahí está, en las posibilidades, en las nuevas experiencias de juego que permitía la electrónica. Ahí es donde Stroll se mostraba más entusiasta. Hablaba de funciones para el jugador impensables en la SEM, memoria para guardar puntuaciones altas o el estado del juego entre bolas, efectos de sonido mucho más complejos y variados. Llegó a mencionar el potencial de crear un pinball parlante. Parlante, en 1979. Vaya, eso sí que era mirar al futuro. Suena increíble. ¿Y para el operador? También había ventajas más allá de atraer al jugador, algo más práctico. Definitivamente, funciones de diagnóstico automático que ayudaban a identificar problemas y agilizar reparaciones, sistemas de contabilidad mucho más detallados. Ponía el ejemplo de su nueva máquina Flash, que registraba el tiempo medio de bola en juego, un dato clave para ajustar la dificultad y maximizar ingresos. También sistemas para proteger la memoria de la máquina contra apagones o fluctuaciones eléctricas, e incluso la posibilidad de que el operador pudiera seleccionar diferentes niveles de dificultad para adaptarse a su clientela o localización. El SS abría un mundo nuevo de gestión y personalización del juego, vamos. Y supongo que esas nuevas capacidades se veían reflejadas en los juegos que estaban saliendo al mercado en ese momento. ¿Cuáles destacaban? Exactamente. Williams, por ejemplo, lanzaba Flash, con esa contabilidad avanzada que te decía, y también Pokerino, una máquina white body de cuerpo más ancho, que era bastante compleja. Por cierto, Pokerino recibió una puntuación excelente, 4 estrellas sobre 4, del influyente crítico Roger Sharp en su columna de Playmeter. 4 estrellas de Sharp. No estaba mal. No, era una gran crítica. También estaban promocionando Phoenix Pompeii, que era una Shuffle-Ali, básicamente una bolera electromecánica en miniatura, pero para 6 jugadores. Contact y Disco Fever, mucha novedad.
Un detalle interesante que se menciona es la colaboración entre dos leyendas en la nueva etapa de Stern Electronics, Harry Williams y Sam Stern. Sam Stern fue quien inventó el Drop Target, la diana abatible, allá por 1962 y popularizó los flippers largos. Y Harry Williams, nada menos que el inventor del tilt, el mecanismo antitrampas y un pionero absoluto en usar electricidad y sonido en los juegos ya en 1933 con su máquina Contact. Que estos dos estuvieran trabajando juntos prometía diseños muy innovadores, claro. Desde luego, dos nombres míticos. Y había más novedades de otras compañías. Atari presentaba Hércules, un pinball de dimensiones gigantescas. Gottlieb lanzaba Solar Ride, un pinball SS para 4 jugadores. Bally tenía Supersonic, con la temática del avión Concorde. Y Stern sacaba Drácula, otro SS. Incluso se veían juegos de sobremesa electrónicos, como un Blackjack de Forbes o un juego de números llamado Chus de Computer Kinetics. Había movimiento en todos los frentes. Mencionaste los White Body como Pokerino y Hércules. Se veía como una tendencia importante. ¿Y qué hay de las mesas de cóctel? Esos videojuegos integrados en mesas bajas que empezaban a verse. Stroll de Williams consideraba que los White Bodies eran un nicho de mercado importante y esperaba que otros fabricantes siguieran esa línea, como de hecho pasó. Creía que Williams tenía que estar presente en ese segmento sí o sí. Respecto a las mesas de cóctel, admitía que era un mercado real y en crecimiento, pero dejaba entrever que si Williams entraba, quizás lo haría con un enfoque diferente al de la competencia. No daba más detalles, pero sugería que no se limitarían a copiar lo existente, quizás algo más innovador. Entendido el panorama de los juegos y la tecnología aquí en Estados Unidos, pero ¿qué pasaba fuera? Mencionaste antes la transformación del sector y parte de eso era la globalización, supongo. Había noticias de Japón, ¿verdad? Ese comentario de Japón es un monstruo suena potente. Ajá, de Tokio, y las impresiones eran, potentes. Un distribuidor francés, Henri Mist, la calificó así: Japón es un monstruo, refiriéndose al tamaño y dinamismo de su industria recreativa. El reportaje describía una feria dominada por la alta tecnología y la electrónica, con un verdadero boom de los videojuegos de sobremesa, tipo mesa de cóctel, aunque curiosamente también detectaban cierto resurgimiento de juegos mecánicos más sencillos, como los de probar la fuerza. Una mezcla curiosa. ¿Y la comparaban con la feria americana, la MOA? Sí, decían que la japonesa era más pequeña en tamaño físico, pero de calidad comparable. Varios visitantes americanos, como Ira Bettelman, de C.A. Robinson, elogiaban mucho la calidad del diseño japonés, el uso del color, la presentación general de las máquinas. Vamos, que estaban impresionados. Daban cifras: 64 empresas expositoras, 292 stands, más de 30.000 visitantes. Y destacaban las palabras de Masaya Nakamura, presidente de Namco y del comité organizador, pidiendo unidad a la industria japonesa para afrontar los retos que venían. Interesante esa mirada global, desde luego. Mientras, de vuelta en Estados Unidos, había iniciativas para promocionar los juegos y mejorar su imagen, algo más allá de las máquinas en sí. Sí, se veían esfuerzos a nivel local. Por ejemplo, un gran torneo de billar en Nueva Orleans organizado por AMA Distributors. La anécdota que recogía la revista es que casi 4.500 personas participaron en las fases clasificatorias. Una barbaridad. 4.500. Sí. Sí. También se mencionaba que Jesse Doughty iba a defender su título nacional de Air Hockey. Eran formas de dar visibilidad y un enfoque deportivo a estos entretenimientos, intentar alejarlos de la imagen de antro, ¿no? Claro. Pero no todo eran luces y torneos. La industria también enfrentaba sombras y presiones, ¿verdad? Mencionaste antes los costes, pero había otros frentes abiertos, legales, por ejemplo. Absolutamente. Un tema legal muy candente eran las demandas de ASCAP y BMI, las sociedades de gestión de derechos de autor musicales. Estaban persiguiendo judicialmente a los operadores de jukeboxes por no pagar las nuevas licencias obligatorias que exigía la ley de copyright de 1976. Y no era una broma, las multas podían ir de 250 a $10.000 por cada canción sin licencia. Esto suponía una carga financiera y administrativa importante para muchos operadores, un coste oculto del negocio que les traía de cabeza. Eso suena a un dolor de cabeza considerable, sí. ¿Alguna otra noticia relevante que diera cuenta de los movimientos del sector en esas semanas de febrero? ¿Movimientos corporativos, quizás? Sí, había bastante movimiento corporativo, la verdad. En Atari, una noticia de peso. Ray Katzar sustituía al fundador Nolan Bushnell como CEO y presidente, marcando un cambio de era en la compañía pionera del videojuego.
un momento clave. En Stern Electronics nombraban a 4 nuevos vicepresidentes: Leo Siegel, Gary Kaufman, Alan Darnell, Ross Rosenthal. Señal de crecimiento. Bally seguía avanzando en la construcción de su casino en Atlantic City. Standard Changemakers, el fabricante de máquinas de cambio, ya se estaba preparando para la inminente llegada de la nueva moneda de $1 con la efigie de Susan B. Anthony. Ah, la moneda de Susan B. Anthony, claro. Y también noticias más personales, como la división de Ben Chaikovsky de la Asociación de Operadores de Nueva York o el fallecimiento de Morton J. Secor, un veterano ejecutivo de Bally. El sector no paraba, estaba en plena ebullición. Y entre tanto cambio tecnológico y movimiento empresarial, seguía flotando el viejo problema de la imagen pública del sector, ¿no? Leí que Roger C. Sharpe, el crítico de Playmeter, estaba preocupado por una película, Tilt. Sí. Sharpe lanzaba una advertencia muy seria en su columna Critics Corner sobre esa película, Tilt, protagonizada por una jovencísima Brooke Shields, que estaba a punto de estrenarse. Su gran temor era que la película asociaba directamente el mundo del pinball con personajes marginales, timadores, apuestas ilegales e incluso drogas. Vaya, justo lo que la industria no necesitaba para nada. Exacto. Sharpe temía que reforzara todos los estereotipos negativos contra los que la industria llevaba décadas luchando. Le preocupaba que pudiera dar marcha atrás a los avances legislativos logrados en algunos lugares y que provocaran nuevas restricciones. Un paso atrás, vamos. Es interesante contrastar esta preocupación con lo que decía Michael Stroll en su entrevista. Él insistía en la necesidad de promover una imagen del pinball como diversión sana, familiar, y ponía como ejemplo salones recreativos modernos y bien decorados como Scores en Dallas, que incluso apuntaban a un público adulto y sofisticado. Querían cambiar esa imagen. Una lucha constante, entonces. Totalmente. Stroll daba un dato que ponía la lucha por la imagen en perspectiva. Estimaba que alrededor del 30% de la población de Estados Unidos no podía jugar legalmente al pinball debido a ordenanzas municipales restrictivas que aún pervivían desde la época en que se consideraba un juego de azar. La batalla por la legitimidad era constante y muy real. Como nota curiosa y un poco más ligera, en medio de todo esto, Playmeter también publicaba un artículo humorístico, ¿verdad? Algo sobre pinball en la antigua Roma o algo así. Sí, era gracioso. Un artículo satírico titulado Pinball Through the Ages, que se inventaba una historia del pinball remontándose a la antigua Grecia y Roma, con nombres de máquinas ficticias como Aegean Sea Wolf o Pompeii. Era una forma de quitarle hierro al asunto y reírse un poco de la propia historia del juego, en claro contraste con las serias batallas por la imagen que se libraban en el mundo real. Un poco de humor nunca viene mal. Desde luego. Bien, hemos recorrido bastante terreno basándonos en esas revistas de febrero del 79. Si tuvieras que destilar la esencia de ese momento, ¿qué destacarías? ¿Cuál sería el titular? Creo que la palabra clave es transición, sin duda. Una industria en plena metamorfosis tecnológica, pasando del mundo electromecánico al electrónico, con todo lo que eso implicaba en costes, fiabilidad inicial y, sobre todo, nuevas posibilidades de juego. También una transición en la estructura del negocio, con la emergencia de nuevos tipos de operadores con necesidades diferentes, como vimos, y todo ello mientras se lidiaba con la presión económica de la inflación, se impulsaba la innovación a un ritmo frenético, se combatían viejos prejuicios de imagen y se enfrentaban nuevas regulaciones. Mucho movimiento. Muchísimo. Lo fascinante es ese contraste constante que se veía. Por un lado, la ambición tecnológica, máquinas más sofisticadas, memoria, sonido envolvente, la promesa de juegos parlantes, casi ciencia ficción para la época. Y por otro, los problemas terrenales. La subida de postes, cómo reparar las nuevas y complejas placas SS, la percepción pública, las demandas por derechos de autor. Incluso en los artículos técnicos se veía esa dualidad. Debates sobre si modificar los bumpers de C de Williams para que funcionaran mejor, con opiniones enfrentadas entre técnicos y la fábrica, o consejos prácticos de gente como Tom Howard sobre cómo añadir filtros de color a viejos monitores de videojuegos en blanco y negro para darles una nueva vida. Era una lucha constante por innovar y a la vez rentabilizar al máximo lo que ya se tenía,
Buscarse la vida, vamos. Y eso nos deja pensando. Vemos a operadores en 1979 discutiendo sobre métodos de depreciación fiscal o trucos para alargar la vida de monitores viejos, mientras los fabricantes les ofrecían máquinas cada vez más avanzadas y caras. Esa tensión entre gestionar con astucia las inversiones existentes y la necesidad de apostar por el siguiente gran éxito para no quedarse atrás parece el corazón de ese negocio. Y quizás no sea tan diferente hoy en día en otros sectores. ¿Qué estrategias de un operador de 1979, como esas tácticas financieras casi de guerrilla o la búsqueda de alargar la vida útil del hardware, podrían tener un eco sorprendente en el complejo panorama del entretenimiento y la tecnología actuales? Ahí lo dejamos. Dinner's ready!